Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Wilfredo Gerena. Estoy contento de nuevamente de estar con ustedes, listos para estudiar la palabra de Dios. Queremos hacer una pequeña oración para que el Señor dirija este estudio. Oremos. Gracias, Padre, porque hoy nos diste vida. Gracias porque nos diste la oportunidad de respirar, de ver, de escuchar los pajaritos, de ver nuestros seres queridos. Pero queremos, Señor, de que tú bendigas el estudio de tu palabra en este momento. Por favor, ayúdanos a entender, enséñanos a través de ella. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Este estudio que vamos a tener en este momento es la cuarta sección, el cuarto programa, que se llama La palabra que imparte vida. La palabra que imparte vida. Bueno, las diferentes secciones o ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? La salud, nuestra mente, nuestra parte espiritual, nuestra economía, tantas cosas que tienen que ver en nuestras vidas. ¿Será que la palabra del Señor nos beneficia en algo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿La palabra de Dios es viva? ¿La palabra de Dios es viva? Claro que sí. Y vea la palabra que vamos a hacer, la pregunta que vamos a hacer. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra de Dios? Vea lo que dice Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Porque ¿qué? Dice allí que parte el alma, parte el corazón. No, podemos tener discernimiento espiritual, parte el alma. Muchas personas que de pronto están viviendo una vida desordenada, una vida donde no solamente sufría él, sino que también hasta hacía sufrir a sus familias, sus familiares, su esposa, sus hijos, sus padres. Pero cuando encuentran la palabra de Dios, la salida a sus problemas, es algo hermoso, algo bonito, porque se comienza a vivir en una nueva vida, una vida en Cristo Jesús. Y es lo que hace la palabra del Señor cuando nosotros le hacemos caso. ¿Cómo se describe las palabras que se le confiaron a Moisés? ¿Cómo se describen? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. En Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cómo le llamaba Moisés? Palabra de vida. Y repito, en el estudio anterior encontramos de que el Señor allí, en la palabra del Señor nos dice cómo ser buenos vecinos, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos o esposas, cuál es nuestro deber para con nosotros mismos, cómo cuidarnos a través de la salud, porque Dios en su palabra nos ha dado principios, nos ha dejado principios, qué es lo que debemos de comer, qué no debemos de comer, y allí está prácticamente en su palabra el secreto para tener una vida buena, sana y abundante. Siguiente pregunta: ¿qué dijo San Pedro acerca de las palabras de Cristo? Recuerda que anteriormente, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Ahora, ¿qué fue lo que dijo San Pedro? Y vea lo que dice San Juan 6 y verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Básicamente lo mismo, ¿no? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor decía, ¿qué es lo que tenían que hacer? Solamente era obedecer el mandato del Señor. Son palabras de vida eterna. ¿Cómo que de vida eterna? No solamente para el beneficio mientras vivamos en este mundo, ¿cierto? Para tener una buena calidad de vida. Pero sabe que si nosotros obedecemos lo que el Señor nos enseña, vamos a ir a la vida eterna. ¿Quién no quiere ir a la vida eterna? ¿Quién no quiere ir al cielo a conocer todos esos mundos? ¿Quién no quiere ir a conocer el lugar donde Dios mora? Y lo que también dice la palabra de Dios, que después de un tiempo vamos a vivir, después del milenio, vamos a vivir aquí en la tierra, donde la nueva Jerusalén, la ciudad de oro, va a estar aquí en la tierra, va a ser la capital mundial, y los que vamos a ser salvos, vamos a morar por toda la eternidad. Y qué bonito, queridos
amigos, de que ustedes puedan ir con sus esposas, sus hijos, sus esposas, sus padres, con todos los seres queridos y morar por la eternidad. Siguiente pregunta. Vamos a ver, dice, ¿qué declaró Jesús que era el mandamiento de su Padre? ¿Qué fue lo que declaró Jesús que era el mandamiento de su Padre? Y vea lo que dice Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Es lo mismo lo que venimos hablando. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, pero incluyendo su ley, es que es vida eterna. Porque allí encontramos los primeros 4 puntos de la ley de Dios, cuál es mi deber para con Dios. Y los 6 restantes, mi deber para con mi prójimo. Y vamos a estar mucho mejor, vivir mucho mejor, ¿verdad? La palabra como alimento. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué lección estaba destinada a dar la alimentación de los hijos de Israel con el maná? O sea, ¿qué es lo que Dios enseñó al pueblo de Israel con el maná? Vea lo que dice Deuteronomios 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oiga, eso es una enseñanza bien interesante. El maná no solamente era para llenar su parte física, su estómago, ¿cierto? Su parte para vivir, para tener vida física, porque el maná también representa la palabra de Dios o representa la parte espiritual. Y vean, recuerden que no solamente el hombre, el pan, el hombre vivirá. ¿De dónde conocemos estas palabras? ¿Se acuerda que Jesús también les dijo? Bueno, vamos a ver eso. Jesús la menciona en Mateo 4:4 y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Recuerda que esto se lo dijo Cristo a Satanás, porque recuerde que Jesús estaba siendo tentado en el desierto. Recuerda que él ayunó 40 días y 40 noches y tenía hambre. ¿Y qué fue lo que le sugirió Satanás? Satanás dijo, haz de estas piedras pan para que comas, ¿verdad? Y aquí está la respuesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, tal como estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Lo mismo, lo que él dijo ya estaba escrito en la antigüedad. Y es claro, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a tener una espiritualidad bonita, agradable, vamos a tener una buena actitud con las demás personas, vamos a vivir enamorado de Dios. Es, por ejemplo, cuando en la mañana tú no desayunaste, a mediodía no almorzaste, no comiste, no cenaste. ¿Qué pasa contigo? Comienzas ¿a qué? A morir. Poco a poco comienza a morir, comienza a desfallecer las fuerzas y llegará un punto que si uno no come, pues va a fallecer, ¿verdad? Así pasa con la palabra del Señor. Si nosotros diariamente no nos alimentamos de la palabra de Dios, poco a poco comenzamos a morir espiritualmente. Y si no hacemos lo que dice la palabra del Señor, pues vamos a cometer otros errores, muchos errores de lo que están mencionados en la palabra de Dios, y lamentablemente Dios no podrá darnos las bendiciones que Él tiene para nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué nombre se aplica a Jesús como el pensamiento de Dios en la carne? ¿Qué nombre se aplica a Jesús como el pensamiento de Dios en la carne? Y vea lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. En algunas versiones dice la palabra. Y el verbo o la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Esa parte donde dice y el verbo era con Dios, también se puede traducir y el verbo o la palabra estaba con Dios. O sea, es interesante. ¿Cómo es que ese verbo estaba con Dios, pero esa palabra también era Dios? Es bien interesante, ¿no? Entonces se le llama la palabra o el verbo. Y Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es
el verbo de Dios o la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es este verbo? ¿Quién es esta palabra? Vea lo que dice el mismo Juan, capítulo 1 y el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, en Juan 1:1 dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era este verbo? Bueno, el verso 14 del mismo capítulo 1 de San Juan dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Pues nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús, allá teniendo su divinidad en el cielo, siendo Dios, vino y se encarnó. Eso es un misterio, ¿verdad? Se hizo humano como nosotros. Era Dios, pero también era hombre. Y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí vemos de que Jesús fue el que se humanizó, se hizo con nosotros, un hombre como nosotros. Siguiente pregunta. ¿Cómo por lo tanto se le llama también a Jesús? Bueno, esta versión que estoy utilizando aquí en 1 Juan 1:1 es la Biblia de Jerusalén y dice así, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Hablando de Jesús, se le conoce como la palabra de vida. Entonces, el mismo Juan que dice, nosotros lo que vimos, lo que contemplamos, los que tocamos, lo que tocaron nuestras manos, la palabra de vida, refiriéndose a Jesús, es el mismo Jesús, ¿verdad? Jesús como el pan de vida. ¿Qué declaró Jesús en cuanto a sí mismo? Y vea lo que dice el mismo Juan. Este Juan me encanta porque ese es como el más, no sé, más cristocéntrico, no tanto, sino utilizar una cristología bien interesante, ¿no? Hablando por ejemplo, del verbo, es algo bien interesante. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Vea cómo Jesús se declaró, yo soy el pan de vida. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos de enamorarnos de Jesús, buscar de Dios todos los días, buscar de Jesús, suplicarle a Jesús. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, créanme, mis hermanos, de que nosotros vamos a ser personas distintas, pero tenemos que comer de su palabra todos los días. Si usted tiene la oportunidad de, antes de hacer sus quehaceres en la mañana, de estudiar su palabra, qué bonito. Antes de dormir, si tiene la oportunidad de leer un capítulo, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios, qué bonito. Usted se está llenando de Él. Y cuando usted se dé cuenta, usted le va a hacer falta estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que usted ama a Dios cada día más y más, porque usted se ha empapado de la palabra del Señor. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera, ¿qué sugirió Jesús que los hombres debían hacer con Él? O sea, hablando del pan de vida. ¿Qué fue lo que Él sugirió? ¿Qué es lo que debemos de hacer con Jesús? Vea lo que dice Juan 6, 57 y 58. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Cómo así que el que me come vivirá por mí? También vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Recuerda que los israelitas comieron pan del cielo. ¿Cómo se llama este pan? Maná. Pero ¿qué pasó? Ellos comieron este maná, igual murieron. Pero vea lo que dice este texto. Dice que el que come de Jesús, el que come su carne, no hablando literalmente, una forma simbólica, va a tener vida eterna. Y repito, perdón que vuelva a repetir esta parte, ¿cómo comemos su carne? Cuando nosotros nos enamoramos de Él, estudiando su palabra, encontrando sus prohibiciones, pero también sus promesas, lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere y el resultado que va a tener en el estudio de su palabra. Él quiere lo mejor para nosotros. Hay un texto que dice que Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Siguiente pregunta.
¿Qué quiso realmente decir Jesús al declarar que debían comer su carne? Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vea lo que dice, las palabras que yo he hablado, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Hermanos, ¿cuántas personas que vivían en la calle o que vivían en una mansión, vivían una vida terrible, vivían una vida de sufrimiento, vivían una vida triste, una vida seca, una vida que no tenía sentido, que muchos llegaron al suicidio, pero que otros permitieron que el Espíritu de Dios los tocara y permitieron que esas palabras de vida lograran hacer transformaciones grandes en sus vidas. Yo conozco muchas personas que me han dicho o me han contado sus testimonios. Pastor, yo fui un asesino, maté tantas personas. Otros me han dicho, yo era una persona que no respetaba, un hombre que no respetaba a mi esposa, golpeaba a mis hijos, era un borracho, era un drogadicto, era un problema para la sociedad, no solamente para mi familia, un problema para la sociedad. Y hoy en día son personas que han cambiado sus vidas, no por sí mismos, no, porque le hicieron caso a los consejos que están escritos en la palabra de Dios. Hay personas que se me han acercado y me dicen, pastor, soy un pecador terrible, soy tan pecador, que yo sé que Dios no me va a perdonar. Muchos me han dicho eso, pero saben que no es así. Dios perdona al más terrible pecador. Aquí no hay pecado que Dios no perdona. Solamente depende de la decisión que tú tomes. Lo que tú quieres realmente hacer, que si tú quieres hacer un cambio, con la ayuda de Dios, tú lo puedes lograr. Tú puedes ser una persona distinta. Tú puedes nacer de nuevo con la ayuda de Dios. Mis hermanos, el Señor siempre está buscando en cada uno de nosotros lo mejor. La palabra, como dijimos anteriormente, muchos creen que la Biblia fue escrita para una sociedad, para un pueblo, para un pueblo allá, un país del Medio Oriente, que no se aplican para nosotros. Quiero leerlo directamente de la palabra de Dios. Según de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 15. Yo sé que para muchos de ustedes es un texto muy conocido, pero me encanta porque aquí realmente habla del propósito de la palabra de Dios para nosotros. Vea lo que dice. Repito, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, un joven, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales, ojo con lo que viene, te puede hacer sabio, ¿para qué? Sí, mis queridos amigos, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y lo que quiero resaltar es este punto, te puede hacer sabio para la salvación. Muchos se quieren salvar, dicen, yo quiero salvarme, pero lo quieren hacer sin la Biblia. No entiendo este asunto, sin la palabra de Dios. Y él le dice, tú que desde la niñez vienes estudiando, tú que fuiste criado en la palabra del Señor con esos escritos antiguos, te van a hacer salvo para la salvación. Y no solamente se lo decía a Timoteo, sino que también se lo dice a ti, a mí también. Y ve lo que sigue diciendo. Verso 16. Dice el apóstol Pablo, toda la escritura es
¿Inspirada por quién? Por Dios. Ahora, cuando él se refiere toda la escritura es inspirada, inmediatamente en el contexto, aquí no se refiere al Antiguo, al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito, solamente el Antiguo. Y solamente el Antiguo le dice, ¿es útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, o sea, para reprender. De pronto algunas personas no conocen qué es redarguir. Redarguir es reprender. Para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Entonces, muchas personas dicen, ¿cómo enderezco mis pasos, mi mal proceder, mi vida desordenada? Hermanos, el texto lo dice, que la Biblia te enseña cuál es el camino que debes coger. La Biblia te reprende, te dice, no lo hagas. ¿Qué es lo que no debes de hacer? Pero también la Biblia te dice qué es lo que debemos de corregir. Te voy a decir algo, la Biblia te muestra, tu vida está escrita en la palabra del Señor y allí te dice qué es lo que tú debes de corregir, qué es lo que debes realmente hacer. Y vea lo que sigue diciendo, para instruir en justicia. Y el verso 17 me encanta, y eso es la forma en que termina el apóstol Pablo, me gusta cómo lo hace, dice, a fin de que, vea lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis queridos hermanos, mi querido amigo que tú me estás escuchando, ¿llevas una vida un poquito desordenada o demasiado desordenada? ¿O tú eres aquella persona que conociste estas cosas y que llevaste una vida bonita, ordenada, agradable ante los ojos de Dios, pero te alejaste? Y has llegado a la conclusión de que porque has cometido ciertos pecados, no tienes la aprobación de Dios. Mis queridos amigos, el Señor tiene la salvación para ti. La salvación está en la palabra del Señor. Allí puedes corregir tus caminos. Allí puedes corregir tus pensamientos, tus malos deseos. Y puedes colocar tu vida completamente en las manos del Señor. Ánimo, mis amigos. Yo los invito a que siempre estudien todos los días la palabra del Señor. Y allí se van a encontrar de que Dios tiene todavía oportunidad para ti. Que el Señor Jesús te bendiga y te espero en el próximo programa. Que el Señor Jesús te bendiga.